Alejandro entró en la casa como un huracán, con los ojos ardiendo de furia contenida. Catalina, con la sonrisa falsa de quien esconde oscuros secretos, intentó besarlo. Pero él la apartó con un gesto repentino. «Sal de aquí, falso. Sé toda la traición». Sus palabras cortaron el aire, cargadas con el peso de la verdad mortal. Catalina, con la expresión congelada por el shoque. No sabía que su marido ya lo había descubierto todo. Sus encuentros secretos con Ramiro, el peligroso miembro del cartel. Sus mentiras, su participación en las actividades criminales que ponía en riesgo sus vidas. Alejandro, que alguna vez fue un hombre dedicado y amoroso. Ahora solo quería una cosa, venganza. No descansaría hasta ver a Catalina y a Ramiro destrozados. Pagando caro cada mentira, cada beso robado. Cada gota de veneno que habían destilado en su vida. Pero ¿hasta dónde llegaría para ajustar cuentas? Cuando la verdad salga a la luz, ¿quién saldrá verdaderamente victorioso? Alejandro Ramírez era un hombre con una presencia llamativa. A sus 45 años, su rostro mostraba las marcas de una vida construida con sudor y sacrificio. Dueño de una cadena de restaurantes de renombre en México. Había ganado su fortuna a base de trabajo duro. Comenzando con una pequeña taquería en Guadalajara. Donde sus manos callosas preparaban tacos para los trabajadores locales. Ahora, sus restaurantes serán frecuentados por políticos, artistas y empresarios. Todos atraídos por la inigualable calidad y la impecable reputación que Alejandro había cultivado a lo largo de los años. Su casa, una imponente finca situada en un exclusivo barrio de la Ciudad de México, reflejaba el éxito que había alcanzado. Grandes puertas de madera tallada, jardines impecablemente cuidados. Y una piscina que brillaba bajo el sol abrasador formaba en parte del escenario de su vida. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una creciente inquietud en su corazón. Catalina, su esposa, era la viva imagen de la sofisticación. A sus 38 años su belleza era innegable. Tenía el pelo largo y negro que caía como una cascada por su espalda. Ojos verdes que brillaban como esmeraldas y una sonrisa que solía iluminar cualquier habitación. Se conocieron hace 10 años en una fiesta elegante donde un amigo en común le presentó a Alejandro. Catalina, en ese momento, trabajaba como decoradora de interiores. Pero fue su personalidad cautivadora y su aire de misterio lo que atrajo a Alejandro. Se casaron apenas 6 meses después en una fastosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. En los primeros años, el matrimonio parecía un cuento de hadas. Catalina acompañaba a Alejandro a eventos sociales, donde destacaba por su gracia y encantando a todos con su presencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la superficie de la relación. Alejandro, siempre muy centrado en su negocio, pasaba largas horas fuera de casa. Catalina, por su parte, se volvió cada vez más distante, saliendo frecuentemente para viajes de compras y reuniones con amigos. Alejandro no cuestionó, tal vez por confianza, tal vez por miedo a descubrir algo que prefería no saber. Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. Catalina estaba más distante que nunca. Sus salidas se hicieron más frecuentes y sus explicaciones más vagas. Salía por la noche, reclamando compromisos sociales. Pero regresaba tarde a menudo con el perfume de otra persona impregnado de su ropa. Alejandro, a pesar de siempre prestar atención a los detalles en su negocio, había optado por ignorar estas señales en su vida personal. Quizás por amor, quizás por conveniencia. Pero el malestar crecía en su interior, una desconfianza silenciosa que devoraba su tranquilidad. El ambiente de la casa también empezó a cambiar. Alejandro notó que los ojos de los empleados eran más cautelosos. Como si supieran algo que él ignoraba. Las escenas a la luz de las velas, que alguna vez fueron momentos de placer compartido, se convirtieron en reuniones silenciosas, donde el ruido de los cubiertos era la única compañía. Catalina, a su vez, parecía estar en otro mundo, lejano, inalcanzable. Alejandro no era un hombre de enfrentamientos directos. Prefería resolver las cosas de forma racional y calculada. Pero cada vez pensaba más en las ausencias de Catalina. En sus sonrisas forzadas, en los momentos en que apartaba la mirada. Comenzó a observarla de cerca, buscando respuestas en gestos que antes consideraba triviales. Siempre estaba impecablemente vestida, cada detalle de su apariencia estaba meticulosamente cuidado. Pero había algo más allí, algo que intentaba ocultar debajo del maquillaje y la ropa cara.
Una mañana, mientras tomaba su café en el balcón, Alejandro recibió un mensaje anónimo en su celular. El remitente era desconocido y el mensaje era breve, directo al grano: ella no es quien crees que es. Las palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. Alejandro, que siempre había sido un hombre seguro, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y por qué ahora? Alejandro decidió no confrontar a Catalina de inmediato. En cambio, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Contrató a un detective privado, alguien ajeno a su red social, para que investigara los pasos de su esposa. No fue una decisión fácil, pero sabía que necesitaba respuestas. Si había algo más detrás del comportamiento de Catalina, lo descubriría. En los días siguientes, Alejandro se volvió aún más distante. Su mente estaba en otra parte, concentrada en la investigación que había iniciado. Apenas notaba las cosas que le rodeaban el negocio, los empleados, las reuniones importantes. Todo parecía irrelevante comparado con lo que estaba a punto de descubrir. La atención en su hogar aumentaba cada día. Catalina, siempre perspicaz, empezó a notar el cambio en Alejandro. Ella intentó acercarse, preguntando por el trabajo, sugiriéndole un viaje juntos, pero él se mantuvo evasivo, respondiendo con monosílabos, fingiendo una normalidad que ya no existía. Cada uno de sus gestos parecía estudiado, cada sonrisa falsa. Y Alejandro, que antes la había mirado con admiración, ahora la miraba con recelo. Los días se prolongaron hasta que, una noche, el detective finalmente contactó a Alejandro. Lo que reveló fue un golpe devastador. Catalina, la mujer que amaba y en la que confiaba, estaba involucrada con otro hombre. Pero no fue solo una traición amorosa. El hombre con el que se estaba reuniendo, Ramiro, era un conocido miembro del cártel. Las fotografías y la información que le dio el detective no dejaron lugar a dudas. Catalina estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que ponía en riesgo no solo su matrimonio, sino también la vida que Alejandro había construido. Alejandro miró las fotos que tenía en las manos y sintió que una fría ira crecía en su interior. La mujer que amaba era una traidora. Pero no era un hombre que se dejara caer fácilmente. No. Se vengaría. Y cuando todo terminara, Catalina se arrepentiría de cada mentira, de cada secreto que había guardado. Esa noche, mientras Catalina dormía a su lado, Alejandro tomó la decisión que marcaría su futuro. Él no la enfrentaría todavía. No precisamente. Primero, él seguiría su juego, fingiendo que todo estaba bien mientras planeaba en secreto su venganza. El hombre que Catalina conocía estaba muerto. En su lugar, había alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para ajustar cuentas. Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma después de descubrir la traición de Catalina. La ira que sentía no era explosiva, sino una ira fría, que se apoderaba de cada fibra de su ser y le impedía pensar en cualquier otra cosa. No era el tipo de hombre que dejaba que sus emociones lo abrumaran. Alejandro era calculador, metódico, y ahora usaría esas cualidades para orquestar una venganza que haría que Catalina pagara por cada mentira y traición. En los días siguientes, Alejandro adoptó una nueva postura. Para Catalina, él parecía haber aceptado la disculpa que ella ni siquiera le había ofrecido. Se volvió más amigable, más presente en casa, fingiendo que su matrimonio se recuperaba del desgaste natural. Pero detrás de cada gesto de afecto, se estaba formando un plan, una red de venganza tejida con paciencia. Alejandro continuó con sus negocios, pero su mente estaba enfocada en otra cosa: descubrir qué tan involucrada estaba Catalina con Ramiro y el cartel. La información que le había dado el detective era solo el comienzo. Necesitaba más, mucho más, para garantizar que, cuando llegara el momento de actuar, no hubiera fracasos. Entonces empezó a investigar por su cuenta, en silencio, sin dejar rastro. Se enteró que Catalina tenía una cita con Ramiro en un hotel del centro de la ciudad. Alejandro decidió seguirla manteniendo una distancia de seguridad. Desde el auto, la vio entrar al hotel, con una sonrisa de complicidad en los labios, algo que no había compartido con él en mucho tiempo. La imagen de ella, tan cómoda al lado de otro hombre, le hizo hervir la sangre, pero mantuvo el control. Esa visión solo fortaleció su determinación. Dentro del hotel, Catalina y Ramiro se reunieron en una habitación de lujo. Alejandro, sin ser visto, sobornó a una empleada para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Cuando vio el video en su oficina, vio la intimidad entre los dos, los toques, los susurros. Cada detalle fue un golpe al corazón de Alejandro, pero también un adicional arsenal que estaba construyendo contra Catalina. Alejandro empezó a plantar las primeras semillas de su venganza. Sabiendo que Ramiro usaba los restaurantes para lavar dinero de los cárteles, hizo algunos cambios discretos en su red comercial, desviando pequeñas cantidades de dinero a cuentas en paraísos fiscales que solo él controlaba. Nada que pueda detectarse fácilmente, pero sí lo suficiente como para causar un daño importante a largo plazo. Al mismo tiempo, comenzó a enviar información anónima a la policía, dando pistas falsas sobre las operaciones de los cárteles, siempre de forma que no se podía rastrear. Catalina, ajena a lo que ocurría, continuó con sus salidas, cada vez más segura de que Alejandro no sospechaba nada. Ella creía que tenía el control de la situación, pero en realidad estaba siendo conducida cuidadosamente a una trampa que, cuando se cerrará, no le dejaría salida. Alejandro también comenzó a minar la confianza de Ramiro dentro del cartel. Utilizando la información que había obtenido del expolicía que había contratado como aliado, comenzó a difundir rumores sobre la lealtad de Ramiro. Pequeños incidentes, cuidadosamente orquestados por Alejandro, llevaron a otros miembros del cártel a cuestionar las verdaderas intenciones de Ramiro. Alejandro sabía que en su mundo la desconfianza era una sentencia de muerte y estaba decidido a sembrar esa desconfianza hasta que se convirtiera en algo mortal. Mientras tanto, en casa, Alejandro seguía desempeñando el papel de marido amoroso. La invitó a cenar, le compró regalos caros, todo para mantener la fachada de que seguía siendo el mismo hombre de antes. Catalina, engañada por su comportamiento, comenzó a bajar la guardia, creyendo que sus mentiras y secretos estaban a salvo. No sabía que cada vez que Alejandro le ofrecía una sonrisa o un gesto de cariño, solo se estaba preparando para tirarle la alfombra bajo los pies. Alejandro sabía que debía tener paciencia. Cada paso de su venganza fue calculado y no podía apresurarse. Cualquier movimiento en falso podría alertar a Catalina o a Ramiro y él no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Sabía que, para ganar, tenía que ser implacable y esperar era parte de ese juego. Los encuentros entre Catalina y Ramiro se hicieron más frecuentes y Alejandro, siempre un paso por delante, grabó cada uno de ellos. Creó un expediente completo que incluía fotografías, vídeos, registros financieros, todo lo que necesitaría para destruirlos a ambos. Pero eso todavía no fue suficiente. Alejandro quería que Catalina sintiera la misma desesperación que sintió cuando descubrió la traición. Quería que supiera que cada momento de felicidad que tenía con Ramiro estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Luego, empezó a dejar pequeñas señales de que sabía más de lo que dejaba entrever. Un comentario casual aquí, una referencia velada allá. Catalina empezó a sentir que algo andaba mal. Alejandro notó el cambio en su comportamiento. Estaba más nerviosa, vacilante, como si siempre estuviera esperando a que cayera la bomba. Y eso es exactamente lo que él quería, que ella comenzara a cuestionar su propia seguridad, por temor a infiltrarse en su vida. Catalina, ahora temerosa de que Alejandro supiera más de lo que dejaba entrever, empezó a presionar a Ramiro para que resolviera las cosas lo antes posible. Ramiro, por su parte, ya lidiaba con la creciente desconfianza dentro del cartel y comenzaba a verse acorralado. Sabía que si algo salía mal, él sería el primero en caer. Alejandro siguió jugando su juego con precisión. Sabía que el clímax se acercaba, que el momento en el que revelaría todas sus cartas ya casi estaba aquí. Y cuando llegara a ese momento, Catalina y Ramiro se darían cuenta de que habían sido peones de un juego mucho más grande, un juego que Alejandro había manipulado desde el principio. Y no estarían preparados para lo que él tenía reservado para ellos. La noche cayó sobre la Ciudad de México, proyectando largas y amenazadoras sombras sobre las concurridas calles. Alejandro estaba en su oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad brillando a lo lejos. El silencio dentro de su casa era inquietante, pero Alejandro encontró consuelo en la oscuridad. Sabía que el momento que había estado esperando finalmente estaba llegando. Todo su plan meticulosamente orquestado estaba a punto de desarrollarse y estaba preparado para el resultado. Escuchó el suave sonido de los pasos de Catalina en el pasillo y se giró, mirándola entrar a la habitación con una expresión de curiosidad y preocupación en su rostro. Alejandro, ¿podemos hablar? Su voz era suave, casi suplicante, como si intentara restablecer una conexión perdida entre ellos. Ella sintió y le hizo un gesto para que se sentara en el sillón de cuero frente a su escritorio. Catalina vaciló antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Has estado tan distante últimamente?
¿Pasa algo? Siento que nos estamos distanciando y eso me preocupa. Alejandro la miró en silencio por un momento, luchando por mantener su expresión neutral. Claramente algo anda mal, Catalina respondió finalmente con voz fría y controlada. Pero la pregunta aquí no es qué me pasa a mí, sino qué te pasa a ti. Catalina frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no entiendo. ¿No lo entiendes? Alejandro se rió amargamente. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías engañarme? ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías continuar con tus mentiras y traiciones sin que yo me diera cuenta? Catalina se inclinó hacia adelante con el rostro pálido. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Yo no hice nada, yo. No me mientas. Alejandro se levantó abruptamente y su voz resonó por toda la habitación. Lo sé todo, Catalina. Sé de ti y de Ramiro. Sé de las reuniones secretas, del cartel, de cómo usaste mi negocio para lavar dinero sucio. Conozco cada detalle sucio de lo que hiciste a mis espaldas. Catalina abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Quedó paralizada por el shoque, por el miedo que ahora se infiltraba en cada célula de su cuerpo. Alejandro, por favor déjame explicarte. ¿Explicar? Alejandro rodeó la mesa y se acercó a ella lentamente. ¿Qué hay que explicar? ¿Qué me engañaste con un criminal? ¿Qué pusiste en riesgo no solo nuestro matrimonio, sino todo lo que construimos juntos? ¿Qué me mentiste todos los días mientras compartías cama con otro hombre? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Catalina. No tuve elección, Alejandro. Ramiro me amenazó. Dijo que si no cooperaba, vendría a por ti por nuestro negocio. Tenía miedo. Alejandro la miró con desdén. ¿Asustado? ¿Tuviste miedo? No me des esas excusas, Catalina. Tú tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Catalina sollozó, las palabras salieron entrecortadas. Nunca quise que esto sucediera, lo juro. Solo quería protegerte, proteger lo que construimos juntos. Alejandro se cruzó de brazos, su expresión era impenetrable. ¿Y eso es lo que hiciste? ¿Protegiste lo que construimos juntos? Porque desde mi punto de vista lo único que hiciste fue destruirlo todo. Catalina lo miró con desesperación en los ojos. Por favor, Alejandro, podemos superar esto. Podemos empezar de nuevo. Haré cualquier cosa, pero no quiero perderte. Alejandro se acercó aún más, inclinándose sobre ella. Su voz adocida a un susurro mortal. ¿Superar esto? ¿Empezar de nuevo? Catalina, ¿de verdad crees que voy a dejar que te salgas con la tuya? ¿Crees que puedes simplemente pedir perdón y todo estará bien? Catalina tembló al sentir el peso de sus palabras. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Alejandro se apartó mirándola de arriba abajo. Como si considerara sus opciones. ¿Qué voy a hacer? Ay, Catalina, realmente no tienes idea de lo que voy a hacer. Pero te diré una cosa, cuando termine. Te vas a arrepentir de cada minuto que pasaste. Con Ramiro. Catalina se cubrió la cara con las manos y el miedo le subió al pecho. Alejandro, por favor no hagas nada que pueda hacerte daño o a nosotros. Alejandro dejó escapar una risa seca. ¿Hacernos daño? Catalina, ya no existe un nosotros. Solo estás tú y la ruina que causaste. Y ahora, me aseguraré de que sientas de primera mano lo que me hiciste. Alejandro se alejó, sacando un sobre grueso de un cajón. Lo arrojó sobre la mesa frente a Catalina. Ábrelo. Catalina vaciló antes de coger el sobre con manos temblorosas. Abrió la solapa y sacó una pila de fotografías y documentos. Mientras hojeaba el contenido, su expresión de desesperación solo aumentó. Había fotos de ella con Ramiro, registros bancarios, conversaciones grabadas. Todas las pruebas que Alejandro había acumulado meticulosamente contra ella. Esas son solo copias, dijo fríamente Alejandro. Los originales están muy bien conservados. Y estoy seguro de que la policía y los medios estarían muy interesados en ver esto. Catalina lo miró, su voz era solo un susurro. Alejandro, por favor, no hagas esto. Me traicionaste, Catalina respondió Alejandro con la voz llena de hielo. Y ahora pagarás. Yo te di mi vida y tú la desperdiciaste toda por un criminal. Así que prepárate, porque tu vida, como la conoces, se acabó. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras las palabras de Alejandro resonaban en su mente.
Ella sabía que él no estaba mintiendo. Sabía que era capaz de hacer exactamente lo que decía. Y lo que la aterrorizó aún más fue la frialdad implacable en sus ojos. Como si el hombre que alguna vez había conocido hubiera desaparecido. Reemplazado por alguien que no reconocía. Se levantó de la silla, le temblaban las piernas y trató de acercarse a Alejandro. Por favor, Alejandro, podemos encontrar otra solución. No tenemos por qué terminar así. Alejandro la miró con expresión de desdén. ¿Otra solución? ¿Crees que haya alguna salida a lo que hiciste? Te involucraste con un cartel, Catalina. Pusiste nuestras vidas en riesgo. No hay otra solución. Solo hay una conclusión inevitable para todo esto. Catalina retrocedió, dándose cuenta de que cualquier intento de apelar a la misericordia de Alejandro sería inútil. Estaba decidido y nada le haría cambiar de opinión. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? ¿Dinero? Puedo darte lo que quieras, pero no me destruyas. Alejandro se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Dinero? ¿Crees que esto se trata de dinero? Tengo más dinero del que podría gastar. No, Catalina, esto no se trata de dinero. Se trata de justicia. Se trata de venganza. Catalina empezó a llorar nuevamente, pero Alejandro no mostró compasión. Él la miró con calcular de indiferencia, como si estuviera viendo a alguien que ya no le importaba. Te voy a dar a elegir, Catalina, dijo finalmente. Puedes irte ahora a intentar salvar lo que queda de tu vida, o puedes quedarte y afrontar las consecuencias. Catalina lo miró, tratando de entender qué era lo que realmente le estaba ofreciendo. ¿Ir? ¿A dónde? Eso no me interesa, respondió fríamente Alejandro. Puedes irte a donde quieras, siempre y cuando desaparezcas de mi vida. Pero si eliges quedarte, tendrás que enfrentarte a la policía, a la prensa y a todo lo que estoy a punto de desatar contra ti. Catalina guardó silencio, aplastada por el peso de la decisión. Había que no tenía a dónde ir. Ramiro seguramente la abandonaría si supiera que la están investigando, y sin el apoyo de Alejandro no tendría a nadie. Pero quedarse significaba enfrentarse a la humillación pública y posiblemente a la cárcel. Alejandro observó mientras ella luchaba con la decisión. Podía ver la desesperación en sus ojos, la comprensión de que su vida se estaba desmoronando. Y por mucho que quisiera que ella se quedara para afrontar las consecuencias, sabía que sería más satisfactorio verla huir, arruinada y sola. Hasta elección, Catalina, dijo finalmente, en voz baja e implacable. Pero debes saber que elijas lo que elijas, ya lo has perdido. Catalina se levantó de su asiento con una expresión de derrota en su rostro. Me voy, dijo finalmente, su voz apenas audible. Tú ganas, Alejandro. Yo me voy. Alejandro la observó mientras ella salía de la habitación, con el corazón endurecido. Por la venganza. Sabía que cuando la vio partir, estaba cerrando un capítulo en su vida. Pero no había arrepentimiento en su corazón, solo un sentido de justicia finalmente servido. Catalina se dirigió a su dormitorio, donde comenzó a empacar sus cosas en una pequeña maleta. Mientras empacaba su ropa, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Sabía que estaba dejando atrás no solo su vida de comodidad y riqueza, sino también la última oportunidad de redención que podría haber tenido. Cuando su maleta estuvo lista, bajó las escaleras y encontró a Alejandro esperándola en la puerta. Él no dijo nada cuando ella pasó junto a él, sin mirar atrás. Y entonces, sin decir más, Catalina cruzó la puerta y desapareció en la noche. Alejandro se quedó allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de sus pasos desaparecer. En la distancia. Sabía que este era el final, pero también sabía que el verdadero clímax de su venganza aún estaba por llegar. Ramiro, el hombre que había destruido su vida, todavía estaba ahí afuera, seguro con la creencia de que había escapado ileso. Pero Alejandro no era de los que dejaban cabos sueltos. Había preparado un final para Ramiro que haría que Catalina pareciera que se había salido con la suya fácilmente. Cuando finalmente llegara el momento, Ramiro se daría cuenta de que había subestimado al hombre al que había traicionado. Alejandro regresó a la oficina, donde el montón de documentos y pruebas aún estaba sobre la mesa. Lo miró sintiendo la fría satisfacción de un plan que estaba a punto de completarse. Todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora que Catalina se había ido, era libre de
concentrarse por completo en su venganza contra Ramiro. El juego aún no había terminado, pero Alejandro estaba seguro de que el siguiente movimiento sería suyo. Y cuando hiciera ese movimiento, Ramiro no tendría escapatoria. Alejandro estaba sentado en su sillón mirando la ciudad a través de la ventana. El silencio ahora parecía menos opresivo, casi reconfortante. Sabía que la verdadera paz solo llegaría cuando todos los que habían traicionado su confianza fueran destruidos, pero por ahora estaba satisfecho. El silencio se fue al saber que había recuperado el control de su vida y que estaba a un paso más cerca de completar su venganza. Alejandro sabía que el siguiente paso sería el más difícil, pero también el más gratificante. Y cuando finalmente diera ese paso, recuperaría todo lo que había perdido y finalmente podría seguir adelante, sabiendo que había tomado el asunto en sus propias manos. Alejandro permaneció mucho tiempo sentado en su oficina después de que Catalina se fue. El peso de las últimas horas todavía pesaba sobre él, pero no había tiempo para la contemplación. Ramiro, el hombre que se había infiltrado en su vida y destruido todo lo que amaba, todavía estaba prófugo. Y Alejandro supo que se acercaba a la conclusión de su plan de venganza. Pasó los dedos por el teléfono de su escritorio, pensando en su próximo movimiento. Ramiro era astuto y se habría preparado para cualquier represalia que viniera de alguien del cartel. Pero Alejandro tenía algo que Ramiro no esperaba, información privilegiada que podría arruinar su vida, información que había recopilado meticulosamente con la ayuda de su aliado. Él es policía. Alejandro hizo una llamada corta y directa. Es hora. Asegúrate de que reciba el mensaje. La voz del otro lado simplemente confirmó la orden, sin necesidad de explicaciones. Alejandro sabía que la red de contactos que había establecido durante los últimos meses sería efectiva para hacerle llegar el mensaje a Ramiro, un mensaje que plantaría las semillas del miedo y la duda, erosionando su confianza y obligándolo a cometer errores. Esa misma noche, mientras Alejandro esperaba pacientemente, Ramiro recibió una visita inesperada en su oficina. Manos anónimas dejaron un sobre en su escritorio, y dentro de él, Ramiro encontró algo que le heló la sangre: fotos de sus reuniones con Catalina, registros de transacciones sospechosas que vinculaban sus actividades directamente con el cartel y, lo más siniestro, de todo, una sola hoja de papel con las palabras: sé lo que hiciste. Ramiro supo de inmediato que ya no estaba a salvo. Había subestimado a Alejandro, pensando que el empresario era una víctima fácil más. Un hombre cegado por el amor y la confianza. Pero al ver el contenido del sobre, se dio cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más peligroso. Ramiro rápidamente intentó reunir a sus aliados dentro del cartel, pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. La información filtrada por Alejandro en los días anteriores comenzó a surtir efecto. Y Ramiro se encontró aislado, sin nadie en quien confiar. Mientras tanto, Alejandro permaneció distante, observando desde lejos cómo se desarrollaban los acontecimientos. Había puesto a Ramiro en contra de sus propios aliados y ahora el criminal estaba acorralado. Alejandro sabía que no necesitaría ensuciarse las manos para terminar el trabajo. El cartel se encargaría de ello por él, y mientras Ramiro corría para intentar cubrir sus bases, Alejandro ya tenía preparado el golpe final. A la mañana siguiente llegó a las autoridades una denuncia anónima, acompañada de pruebas suficientes para vincular a Ramiro con una serie de delitos. La policía, que anteriormente había dudado en actuar contra un miembro tan influyente del cartel, se vio obligada a actuar ante la abrumadora cantidad de pruebas. Ramiro fue detenido en un operativo rápido y discreto, pero Alejandro sabía que eso era solo el comienzo. Los cargos contra Ramiro lo convertirían en un blanco no solo para el sistema de justicia, sino también para aquellos dentro del cartel que tenían ser expuestos por sus actividades. Dentro de su celda, Ramiro se sentía más solo que nunca. Sabía que el sistema judicial era solo un obstáculo temporal, pero el verdadero peligro provenía de sus antiguos aliados. En ese mundo, la traición se enfrentaba con la muerte y lo habían tildado de traidor. Lo que Ramiro no sabía era que todo había sido cuidadosamente manipulado por Alejandro, quien ahora esperaba pacientemente el inevitable desenlace. Alejandro, en cambio, siguió manteniendo las apariencias. Para el mundo exterior, era un hombre que había superado la crisis de su matrimonio y estaba concentrado en reconstruir su vida y su negocio.
pero por dentro saboreaba cada pedacito de la destrucción que había infligido. Catalina estaba arruinada, Ramiro estaba a un paso de la ruina total y finalmente sintió que se había hecho justicia, incluso su propia forma retorcida de justicia. Sin embargo, Alejandro sabía que aún quedaba una última pieza del rompecabezas por colocar. Había destruido a las personas que habían traicionado su confianza, pero aún necesitaba asegurarse de que nunca más sería amenazado por ellos ni por nadie que intentar seguir el mismo camino. Sabía que el final de su historia de venganza estaba cerca, pero para lograrlo necesitaría dar un último paso que sellaría el destino de todos los involucrados. Alejandro se levantó de su sillón, cerró las cortinas de su oficina y, en silencio, caminó hacia la salida. Tenía un último encuentro que resolver, y cuando ese encuentro terminará, finalmente, podría cerrar el capítulo de su vida marcado por la traición y la venganza. Sin embargo, lo que aún no sabía era que este movimiento final traería consecuencias que ni siquiera él podía predecir. Alejandro observaba el cielo nocturno desde su terraza, las estrellas brillando como testigos silenciosos de su venganza. Sabía que el fin de su complot estaba cerca. Ramiro quedó atrapado, rodeado de enemigos por todos lados, y Catalina se había ido. Una sombra de lo que era antes. Alejandro, sin embargo, todavía sentía una inquietud en el pecho, como si aún fuera necesario completar algo antes de poder realmente seguir adelante. Esa misma noche, mientras Alejandro contemplaba el final de su viaje, llegó una llamada inesperada. El ex policía, su aliado silencioso, denunció que había rumores de que Ramiro estaba siendo trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad. El cartel, ya consciente de su traición, había puesto un alto precio a su cabeza. Ramiro no sobreviviría por mucho tiempo, ni siquiera dentro de prisión. Alejandro, sin embargo, sintió que necesitaba presenciar el final con sus propios ojos. A la mañana siguiente, Alejandro acudió discretamente al juzgado donde se oficializaría el traslado de Ramiro. De escondido en un rincón, observó cómo sacaban a Ramiro, esposado y escoltado por guardias. Los ojos de Ramiro, antes llenos de arrogancia, ahora estaban vacíos, como si ya supiera que su vida estaba terminando. Y en ese breve momento, sus miradas se encontraron. Ramiro pareció reconocer a Alejandro entre la multitud y una expresión de terror apareció en su rostro. Sabía que Alejandro había sido el artífice de su caída. Sin decir una palabra, Alejandro se limitó a sentir, sellando el destino de Ramiro. Horas más tarde circuló en los noticieros la noticia de que Ramiro había sido asesinado dentro del penal. El cartel había cumplido su promesa y Alejandro sintió una oleada de fría satisfacción al escuchar la noticia. Finalmente, la última pieza del rompecabezas se había caído. Ramiro estaba muerto, y con él, cualquier amenaza a la vida que Alejandro había construido. Pero la satisfacción fue rápidamente reemplazada por un profundo vacío, un silencio interior, que le decía que la venganza había consumido todo lo que alguna vez fue. Alejandro regresó a su casa, donde el lugar parecía más vacío que nunca. Las paredes que alguna vez albergaron su amor por Catalina ahora solo hacían eco de la soledad de un hombre que había sacrificado todo por venganza. Caminó hasta la habitación que una vez había compartido con su esposa y encontró un sobre en la cama. En su interior, una carta manuscrita de Catalina, lo último que le dejó antes de desaparecer. En la carta, Catalina confesaba sus pecados y admitía que la ambición y el miedo la habían consumido. Pero lo que más sorprendió a Alejandro fue el final de la carta, donde revela que, a pesar de todo, nunca había dejado de amarlo. Sabía que su amor estaba distorsionado, pero en su mente, todo lo que había hecho era para protegerlos, sin importar cuán cruel fuera. Catalina también reveló que estaba embarazada de Ramiro, pero en un último acto de desesperación. Había perdido al bebé, lo único que creía que podía salvarla de la ruina total. Alejandro dejó caer la carta de sus manos, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Catalina, la mujer que había amado y destruido, ahora estaba fuera de su alcance. Nunca volvería a verla y ese pensamiento lo sacudió más de lo que había imaginado. Sin embargo, sabía que ese era el precio final que todos habían pagado por la traición. Y ahora él también estaba pagando lo suyo. Sin nada que conservar allí, Alejandro decidió vender la casa, los restaurantes, todo. Dejó México y se mudó a un país lejano donde nadie lo conocía, donde podría comenzar
de nuevo libre de las sombras de su pasado. Abrió un pequeño restaurante en un pueblo costero, viviendo una vida sencilla, sin lujos. Pero también sin las cicatrices de lo que había dejado atrás. Sin embargo, en las noches silenciosas, todavía se encontraba mirando al mar, pensando en Catalina, en Ramiro y en el hombre en el que se había convertido. El precio de la venganza era alto y Alejandro sabía que aunque había ganado, había perdido. Mucho más de lo que imaginaba. La paz que buscaban nunca llegaría, porque cada victoria en su venganza había dejado una profunda huella, un recordatorio de lo que había sacrificado. Y ahora, viviendo en su pequeño rincón del mundo, Alejandro comprendió que la verdadera victoria habría sido dejar atrás el pasado antes de que lo consumiera. Pero para eso ya era demasiado tarde. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro levantó una copa de vino, brindando en silencio por el final de una vida que había dejado atrás, sabiendo que incluso en su nueva existencia, el pasado siempre sería una sombra al acecho. Y esa sería su penitencia final, vivir con las consecuencias de su propia venganza. Sin olvidar nunca lo que perdió en el camino.